¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Y vamos a ir una vez más al concello de Narón, como ya lo hicimos la semana pasada cuando hablábamos con el alcalde José Manuel Blanco, pero hoy queremos pulsar pues una parte de la oposición que tendrá el gobierno de Narón, un gobierno que, como saben, vuelve a ser un gobierno de coalición entre Terra Galega, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Pero, como les decimos, hoy queremos pulsar la opinión y la visión de uno de los partidos que tiene representación y en este caso pues está en esa área de la oposición. Nos referimos a Eliximos Narón Electores, una nueva formación que irrumpía en este mandato con representación en ese pleno municipal. Y esta tarde nos visita precisamente su portavoz, Alfonso Casal. Muy buenas tardes, Alfonso, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, bien hallado. Bueno, hablaba yo de esa irrupción de Eliximos Narón Electores, un partido que sin duda, bueno, pues no es un partido tradicional como pueden ser otros, Partido Popular, Partido Socialista, BNG, incluso en Narón, Terra Galega, ¿no? Bueno, Alfonso, ¿qué puede suponer la aparición de Eliximos Narón en este concello? Bueno, tratamos de que este sea un partido que traiga savia nueva al concello. Es un partido que nació de las bases, gente que sentimos la necesidad de crear otra forma de hacer política, ¿no? Entonces nos constituimos al final como coalición por problema de plazos, pero digamos que la gente que ha estado aquí pues ha salido de unas primarias abiertas, totalmente abiertas, por elección de la gente que ha querido participar después de haber pasado por todos los barrios y parroquias de Narón. Y bueno, nos sentimos muy agradecidos de que al final pues, la población de Narón haya confiado en nosotros y hayamos podido tener este escaño dentro del concello. Nos hablabas, Alfonso, de esa forma en la que fueron elegidos los diferentes miembros de Eliximos Narón, un ejemplo de democracia quizás, ¿no? Además en cada barrio hacerlo, ¿no? Sí, evidentemente esa era un poco el principio y la filosofía que tratamos de seguir, algo abierto, además algo que en principio no quisimos que fuese más allá del propio concello, es una coalición que solo tiene su actuación en Narón. Y esto es porque no queremos tener la dependencia de otros partidos pues a otros niveles, en Galicia, Madrid, como sucede en otros casos, que al final pues tienen que rendir cuentas o seguir unas políticas nacionales que a veces contrastan o chocan incluso con las propias necesidades del concello. Bueno, incluso se ha hablado estos últimos meses, Alfonso, de ese desapego de los ciudadanos con la política. No sé si Eliximos Narón también quiere luchar contra eso, ¿no? Que el ciudadano no se sienta tan lejos ni tan, digamos, un poco molesto con la clase política. Evidentemente, nosotros somos en principio ciudadanos normales que no participamos nunca en política activamente. Y entonces nuestra intención era, digamos, una ventana nueva, una ventana abierta para que la gente normal, cotidiana, pero que sí siente la necesidad de participar más activamente para darle un vuelco un poco a la situación en la que estamos viviendo, tanto de crisis económica como de crisis política. Entonces ahí es un poquito la motivación que nos llevó, y queremos que este sea un partido que permita ser una brecha, un punto de apertura a la ciudadanía. Bueno, y sin duda en este mes y medio más o menos de mandato, Alfonso, ¿cuál es el balance que se puede hacer desde Eliximos Narón, aunque es un periodo realmente corto, ¿no? Sí, muy corto. En fin, mucho trabajo, muchas cosas nuevas, muchos aspectos que controlar, un poco la propia dinámica del concello, normativas, etcétera. Pero bueno, en principio bien, contentos porque desde incluso los otros partidos hemos tenido una buena recepción, nos han tratado bien y mucho más, incluso desde los propios funcionarios del concello, que han puesto todo su apoyo y todo su empeño para que podamos coger rápidamente la dinámica del concello. Decía ya al principio, Alfonso, que Terra Galega ha decidido volver a pactar en este mandato con Partido Socialista y con Bloque Nacionalista Galego, un pacto
que el alcalde lo ha vuelto a recordar, como hace 4 años, que está abierto a otras formaciones. ¿Qué pensáis de esa oferta política de José Manuel Blanco? Bueno, en principio no es nuestra intención participar en el gobierno porque vemos que tienen un lastre de otros mandatos, arrastran una serie de vicios y costumbres que no compartimos y que no son, desde nuestro punto de vista, todo lo democráticas que debían de ser. Entonces, tratamos de llevar al concello otra forma de hacer política y mejorar lo que se está haciendo. Bueno, y hablando de hacer política, en este caso, como bien has dicho, Alfonso Liximos Narón ha decidido o decide ahora estar en la oposición. ¿Cómo será la manera de hacer oposición de Liximos Narón elector? Bueno, creemos que la única forma que podemos hacer oposición es tratando de hacer una oposición constructiva. O sea, nosotros tenemos que decir qué es lo que entendemos mejor para los ciudadanos, para el conjunto de Narón, tratar de llevar las voces discordantes con lo que el gobierno está haciendo a los plenos, a la política. Digamos que hay más opiniones que hay que tener en cuenta y nosotros creemos que si el concello acepta los consejos de los demás partidos, los consejos de la oposición, va a ser bueno tanto para la ciudadanía como para los propios partidos en el gobierno, porque si lo hacen bien, aunque sea con nuestros consejos, pues va a ser positivo para ellos también. Lo que sucede es que, bueno, a veces sabemos que se arrastran, como decía antes, malas costumbres, clientelismo, etcétera. Hay ciertos intereses que no son generales y que esto contamina la política del gobierno. Bueno, y sin duda hay temas de mucha actualidad en este poco más de un mes que llevamos de mandato, Alfonso. Hay un tema del que es imposible escapar en los últimos días, como es ya la crisis del agua, ¿no?, en la comarca. ¿Crees, Alfonso, que se gestionó bien este problema? No, evidentemente bien gestionado no estuvo. No sé, aquí hay, digamos, un cúmulo de circunstancias que nos obliga a revisar lo que se está haciendo. Nosotros, en principio, tenemos opiniones que nos dicen que incluso la capacidad de depuración de la depuradora no estaba al máximo por falta de mantenimiento y cuidado. Por otra parte, creemos que tampoco se han establecido mecanismos de prevención, porque a fin de cuentas los trialometanos famosos que han estado dándonos el problema, sí, pues no se generan espontáneamente y son consecuencia de la cloración del agua. Entonces hay una relación causa-efecto que se puede prever. Eso unido, efectivamente, influyen otros factores, como puede ser la temperatura, en fin, otras cuestiones, las propias sustancias en el agua, etcétera. Pero nosotros creemos que con un buen análisis estadístico, haciendo unas tablas en donde se reflejen la variación de temperatura, la cantidad de materia orgánica en el agua, etcétera, que se pueden hacer unas tablas de prevención que nos permitirían adelantarnos a este tipo de problemas y empezar a actuar antes de que los trialometanos pues, fuesen un problema. Bueno, sin duda se ha actuado, digamos, de forma intensa una vez surgido ese problema, hasta el punto de llegar a anunciarse, Alfonso, hasta 4 comisiones, ¿no?, para ahora analizar las consecuencias y que no se vuelva a repetir. ¿Cómo valoras esa decisión, ¿no?, de crear varias comisiones en torno a este problema? Hombre, entendemos que investigación debe haber. Que haya varias comisiones quizá no tiene mucho sentido, porque a veces pues se llegan incluso a resultados contradictorios, lo cual no tiene sentido. Entonces creemos que debe haber investigación, pero debe ser una investigación abierta a todas aquellas fuerzas políticas y sociales que quieran y tengan un papel en este tema del agua, ¿no? Incluso abierta a que otros concellos puedan participar y expresar sus opiniones. Sí, no sé si quieres decir algo ahora. Decías antes que, bueno, en vuestra opinión no se había gestionado bien este problema de la crisis del agua. Como bien sabes, una vez que surgió esta situación,
Xunta e concellos, digamos que empezaron unha pelea política, bueno, pues echándose las culpas unos a otros. Para Eliximos Narón, ¿quién fue el principal culpable o responsable de esta situación? Bueno, nosotros creo que esto nace en principio porque el protocolo, el mismo protocolo, pues tiene sus lagunas. O sea, no se fijan los tiempos, entendemos que no se fijan los tiempos adecuados en tanto en el tiempo en que se deben realizar los análisis. Después, cuando ya se detecta una prealarma, el análisis de contraste, el protocolo dice que hay que hacerlo mandarlo en menos de 24 horas, pero no fija un tiempo para tener la respuesta. A veces no es, según el tipo de análisis, los tiempos varían, pero tampoco marca un carácter de urgencia, etc. Entonces, el propio protocolo es un punto de partida porque entendemos que es muy mejorable. Después, entendemos que Mafesa tampoco ha comunicado bien la situación porque no se ha puesto en contacto con el presidente de Mafesa, que hasta ahora pues sigue siendo el anterior alcalde, y que la comunicación al concello, al ayuntamiento, pues tampoco ha sido quizá la más adecuada para una alarma, porque meter un papel por registro, según han puesto en prensa, pues no es la forma, digamos, más rápida y más eficaz de ponerse en contacto con los responsables para que tomen medidas o precauciones, ¿no? Entonces entendemos que la actuación de Mafesa es muy mejorable y, por otra parte, la Xunta, teniendo en cuenta el tipo de contaminante que es y sus peculiaridades, y teniendo en cuenta que hasta hace unos años se admitía un nivel de 150 microgramos por litro, pues quizá ha encendido una alarma excesivamente alta, ¿no? Quizá pues habría que hacer una información, pero una información un poquito más responsable, sin alarmar tanto como se ha alarmado, ¿no? Bueno, pues sin duda sí que se alarmó durante esos 4 días en los que no se pudo consumir ni cocinar con agua corriente, ¿no? Por esa situación bueno, irregular de algunos medidores del agua, ¿no? A partir de ahora, Alfonso, me decías, hay que mejorar, por ejemplo, el protocolo y mayor vigilancia, ¿no? Esos son los pasos que creéis que se deben dar a partir de ahora, ¿no? Sí, mejor protocolo, mayor vigilancia y predicción, o sea, estadísticas que nos permitan adelantarnos a situaciones anómalas, ¿no? Bueno, veremos qué dan de sí esas comisiones. Y hablamos de otros asuntos que tienen que ver con el Concello de Narón, por ejemplo, esa modificación de crédito de hasta 3,6 millones de euros que va a destinar el Concello a diferentes, problemas, por ejemplo, esa deuda, reparación de vías, saneamiento del rural. Bueno, ¿crees, Alfonso, que es correcto el destino de esas diferentes partidas? Bueno, entendemos que, digamos, que las prioridades las prioridades que ha establecido el gobierno en este caso pues no son las mejores. Por un lado, pues tratan de invertir, o sea, al final hay una inversión en torno al 58% que va destinado a vías públicas, y entonces nos parece un valor muy alto, teniendo en cuenta de que el concello está sumido, al igual que toda la comarca, en una crisis, tenemos un paro muy alto, más de un 25%. Entonces, este tipo de remanentes, la ley dice que hay que utilizarlos o bien para amortizar la deuda, pero también da la posibilidad de invertirlos en inversiones reales que generen y mejoren la economía, tratando de que tenga unos beneficios a medio y largo plazo. Entonces, aquí entendemos que las inversiones escogidas por el concello no potencian esta mejora de la economía. Concretamente, la ley se centra en una serie de apartados que prácticamente no se tocan por el concello. Son aquellos que generan economía, agricultura, industria, comercio, turismo, información, informática, toda una serie de campos que nos permiten, la ley nos permite invertir en ellos y que no se tocan por el concello, y que son realmente aquellos campos que pueden revertir en un futuro y mejorar la economía. E incluso se puede invertir también en cosas como cambio de alumbrado o mejoras de las instalaciones de los edificios, que en cierto modo en parte se hacen, pero no se hacen con los criterios adecuados para tener la mayor rentabilidad. O sea,
si se hacen instalaciones eléctricas con luminarias antiguas que siguen teniendo un alto consumo, cuando estamos cambiando por otro lado del concello las viejas por nuevas de LED, por ejemplo, pues no me parece el planteamiento más adecuado. O cuando en vez de hacer una rehabilitación de los edificios públicos para reducir el consumo de energía, pues lo que se hace es se mete un parche y se instalan aires acondicionados, cuando debería empezarse pues aislando el propio edificio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay medidas pasivas que no consumen energía, que no lastran la economía a un futuro, y se opta por medidas de cortoplacistas que penalizan los consumos. No hablabas antes también de la deuda, Alfonso. Hay una parte de este remanente que va a destinarse a cubrir esa deuda. Para Elísimos Narón habría que modificar esa cantidad que se va a destinar a la deuda. Sí, efectivamente. Vamos a ver, ahora mismo el concello va a destinar 920.000 euros para amortizar deuda, ¿no? Esto, según el interventor, pues podría bajarse en torno a 700.000, o sea que habría unos 220.000 euros a mayores que podríamos dedicar también a nuevas inversiones productivas. Esto pues ha sido comunicado por parte de Elísimos Narón al Gobierno, y entendemos que ellos mismos reconocen que lo que se está pagando de intereses ahora mismo es muy bajo, entonces que otro tipo de inversiones productivas pueden tener una mayor rentabilidad. Nosotros le decimos menos amortización y más inversión productiva, y esto creo que va un poco en la línea de lo que partidos como el Bloque defienden en contra del PP. O sea, estamos hablando de no seguir con el tema de la austeridad y hacer inversiones productivas. Entonces, creemos que se contradicen en cuanto a su política nacional a la hora de llevar adelante las inversiones en el concello. Bueno, y hablando de inversiones, hay una parte que va a ir destinada, Alfonso, a un servicio fundamental como es el del saneamiento de la zona rural. Una materia parece pendiente, ¿no?, de hace ya unos cuantos años, ¿no?, el saneamiento del rural, ¿no? Sí, efectivamente. En su momento, cuando realmente el concello tenía disponibilidad económica y pudo afrontar adecuadamente ese tipo de instalación, no se hizo. Ahora el concello no tiene la capacidad económica para llevarlo adelante y se está tratando de afrontarlo buscando el apoyo de la Xunta y de la Diputación Provincial, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión, como hay proyectos ya elaborados, hechos, que se pueden acometer de inmediato, pues entonces se opta por llevarlos a cabo. Porque las condiciones que nos establece la ley es que los trabajos tienen que empezar este año y rematarse el año que viene, entonces no era posible afrontar más. Bueno, y hay un aspecto económico. Hablábamos ahora de la crisis, Alfonso, sin duda las políticas para mancomunar servicios están al orden del día, ¿no?, con ese objetivo de que los concellos presten un servicio adecuado y se ahorre, ¿no?, y a los vecinos no les cueste tanto. Y en ese sentido, el otro día proponíais, Alfonso, una propuesta que es la posibilidad de mancomunar el abastecimiento y el saneamiento, ¿no? Bueno, sin duda, como digo, algo que comparten otras formaciones políticas también, ¿no? Sí, efectivamente. En esa misma línea están otras fuerzas políticas, aunque bueno, a veces con algunos matices, ¿no? Nosotros entendemos que la gestión completa debe hacerse por una empresa pública conjunta, mancomunada, y otras fuerzas políticas optan por tratar de hacer cosas comunes y mantener separados otras partes, ¿no? Por ejemplo, mantener el funcionamiento de Cosma en Narón. Nosotros entendemos que bien realizada una labor conjunta no sería necesario tener distintas empresas en los concellos, porque lastra la economía e incluso a veces la eficacia, ¿no?, si el trabajo se realiza adecuadamente por parte de una empresa conjunta. Bueno, veremos en qué acaba esa propuesta, que sin duda, como decimos, sois varios los partidos que la proponéis, ¿no?, esa política de mancomunar el saneamiento y el abastecimiento. Y ya para terminar, Alfonso, te quiero preguntar por un proyecto importantísimo para Narón, como es el futuro plan de urbanismo. Un plan de urbanismo que, bueno, mucho de momento no se sabe de él, ¿no? ¿Qué información tiene Elísimos Narón sobre este proyecto? Pues realmente hasta ahora no tenemos conocimiento de él.
hemos estado hablando, intentando un poco entrar, conocer el nuevo plan o lo que se está proyectando. Hasta ahora no hemos tenido ocasión. Nos han prometido que a la vuelta de vacaciones en septiembre tendremos reuniones con la empresa que está haciendo el planeamiento y que ya nos va a poner un poco al día de las líneas generales y cómo está el tema ahora mismo, ¿no? La cuestión es, hay una predicción de que a final de año salga la nueva ley del suelo de Galicia, entonces ya en base a esa nueva ley podamos quitar un plan general de urbanismo actualizado y que pueda entrar a funcionar pues a lo largo del año que viene. Los tiempos ahora mismo tampoco los conozco. Bueno, pues sin duda un plan de urbanismo que va a dar mucho que hablar, sobre todo, como dices, pues después del verano, ¿no? A partir de septiembre, que seguramente vayamos conociendo más detalles. Bueno, lo que hemos conocido hoy, Alfonso Casal, es un poco lo que pretende el Iximus Nalón Electores, que ha conseguido representación en estas elecciones municipales y que sin duda en estos 4 años pues va a dar un toque diferente a la política que se viene aplicando de forma tradicional. Y te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias como siempre por su atención. Ya saben que pueden ver este y otros programas las veces que quieran en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por el Facebook y también en directo. Estamos en esa página web que ya conocen, tvferrol.es. Hasta luego y buenas tardes.